¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más reproduciendo una nota que realizamos el último viernes con el ingeniero Héctor Rubén Daza. Me pareció muy importante, con datos muy interesantes. Quería compartirlas con ustedes. En un minuto las vamos a poner en el aire, pero mientras tanto quería hacer un pequeño repaso, una pequeña reflexión del debate presidencial. Ya se ha hablado mucho, ya se ha escrito mucho sobre el tema. Quería hacer una reflexión sobre lo que interpreto que pasó ayer. En primer lugar, importante, que es el cómo. ¿Cómo va a resolver los problemas de la Argentina? Labaña, Del Caño, Fernández, el presidente Macri, el señor Esper y eventualmente el señor Centurión. A los 6 candidatos, me parece a mí, le faltó el cómo. Y además me pareció un debate medio extraño donde no haya preguntas de los periodistas, donde no haya intercambio entre los candidatos. Yo no sé si las autoridades harán algún retoque para que de aquí a 7 días veamos un debate más flexible. Veremos qué ocurre, pero por lo pronto al debate le faltó lo principal, que es el cómo. Pero además quería hacer otras consideraciones respecto de lo que vimos ayer y quería destacar otros aspectos no menores que se ve reflejado en la conducta de la dirigencia. Tenemos una severa miopía para reconocer defectos, hipocresías e incoherencias. Y en términos comparativos, por ejemplo, los dirigentes políticos son distintos a los artistas o a los intelectuales. Los artistas tienen algo en común. Cuestionan su obra hasta pulirla o eventualmente mejorarla. Ejercitan, me parece a mí, la autocrítica como algo normal, está en sus genes. La autocrítica es la regla en su rutina cotidiana. Y en este sentido, creo que la política, por el contrario, está muy lejos de todo esto. Yo, la verdad, no imagino a ningún dirigente frente al espejo revisando sus ideas o sus proyectos. Me parece que es como pedirle peras al olmo, con semejante nivel de narcisismo. Además, la soberbia induce siempre al rechazo sobre la mirada del otro. ¿Viste la pelea permanente? ¿No? Mire, la soberbia del poder tiene el siguiente mecanismo de razonamiento. Reconocer un error significa un traspié, significa una debilidad. Es un error dramático. De manera que la ignorancia es tan grande que se ignora a sí misma. De manera que creo que la grandeza de un país no pasa ni por la preparación, ni por la educación, ni por sus valores y virtudes. ¿Sabe por dónde pasa? Por su capacidad para hacer autocrítica. Y en este contexto creo que la libertad juega un rol protagónico, ya que es una constante autocrítica. Quienes rechazan la autocrítica dañan severamente la libertad. La autocrítica es un mecanismo, además, para humanizar a los dirigentes. Si hay voluntad de ejercerla, será una contribución, me parece a mí, al cierre definitivo de la grieta entre la sociedad y la política. Porque en rigor, de verdad, es allí donde descansa la grieta real. La grieta real que nos quita el sueño a todos. En un minuto vuelvo y ponemos en el aire la conversación que mantuve con el ingeniero Héctor Rubén Daza.
Gracias, director, muy amable. El ingeniero doctor Rubén Daza con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿y de esta crisis se sale creciendo? ¿No hay otro camino? Fundamentalmente con desarrollo, digamos. Siempre cuando escucho en el orden nacional, digamos, las propuestas, no escucho, por ejemplo, que cómo nace productivo al Estado. Vos sabés que el principal gasto que tiene el Estado es su personal, ¿no? Los empleados públicos. Y si vos hicieras 10%, 20% más productivo, quiere decir que vas a hacer un 10%, un 20% más de servicios y productos que le vas a brindar a la sociedad. Entonces, no solamente pasa por recortar gastos, sino por aumentar servicios, digamos, por mejorar los productos y servicios. Normalmente más se habla de la parte de dónde es el recorte o cómo hago para mejorar ingresos, digamos. No se habla de esto otro, que es un mal que tenemos en la Argentina que tiene que ver con esa ineficiencia que tenemos en el manejo de los fondos públicos, digamos. Y por otro lado, tenés que definir, tener lo que se llama la macroeconomía, que todos estos líos de la inflación, de las deudas, etcétera. Ahora tener la balanza comercial favorable a consecuencia del tipo de cambio, después cuando se fortalece el peso pasa a tener en contra. ¿Por qué en Bolivia hace más de 10 años $1 vale 7 bolivianos? Y nosotros arrancamos, eran 3 pesos, 3 bolivianos era un peso, ahora son 10 pesos, un boliviano. Sí. ¿A qué se debe que Bolivia tiene esa estabilidad? Porque bueno, ahí sí, en la macro, ¿qué hizo? Mejoró ingresos por el lado de una mejor negociación de las regalías con las grandes empresas mineras, por un lado. Pero por otro lado no gasta un peso de más. Vos al hospital, después de los 10 años tenés que pagarlo. Solo menos de 10 años y más de 60 años no pagás el hospital, es gratuito. Para esa edad. En el otro rango no le da sus recursos para que lo cubra el Estado. La universidad la tenés que pagar. No tenés posibilidad. Nosotros no te estoy diciendo que hagamos eso, pero por lo menos seamos productivos en eso. Si vos tenés que solamente aprueban una materia el 80% de los alumnos universitarios en Jujuy, no está siendo productivo. Por lo menos aprobemos 2. Bueno, ¿qué está fallando? ¿Dónde está la falla? Y bueno, eso es porque vamos, como que se ha ido generando la cuestión de los derechos, es como ha crecido y hay más conciencia del defender derechos y no en la misma medida el tema de las obligaciones. Entonces, eso es lo que cada vez siempre esa balanza está desbalanceada para el lado de cada vez necesitas más recursos para cumplir lo que necesita hacer funcionar la sociedad. Allá no te cambian, vos no se modificó 10 centavos el kilo de pan en Bolivia. Pero porque vos cuando vas de acá a querer venderle harina y vas por arriba del precio que ellos están dispuestos a controlar el rango donde mantienen esa estabilidad, no te la toman. Entonces, muchachos, ponete en línea con el precio y vendés. Si no, no vendés. Prefiero comprarle el trigo a Estados Unidos y molerla yo y listo, resuelvo el tema. Prefiero pagar más caro el trigo, pero no te voy a permitir que se me distorsione la economía. Entiendo. Y ellos los fondos que toman, porque toman fondos internacionales al 4% anual, al 3% anual, todo es inversión para desarrollo. Y no es gasto. Vos has visto, te han hecho todo el sistema de teleférico que aumenta la productividad de toda la gente, que gran cantidad de miles que van de La Paz al Alto, hoy tienen 7 líneas de teleférico para trasladarse y te facilita la logística, el traslado de la gente, te hace más eficiente, etcétera, etcétera. O han puesto el satélite y vos tenés señal en todo Bolivia, aunque esté en el campo. Acá pasa de Palpalá al aeropuerto y cuando pasa por la parte baja te quedas sin señal.
¿Me entendés? La inversión la ponen en ese sentido, han sido, porque acá siempre también vos mirás lo que te conviene, acá. Vos, el progresismo lo mirás a Evo Morales, lo muestra como ejemplo. Che, pero pará, también hace la parte dura, mostrame el ejemplo que él no te gastan un peso de más. Sí, tengo el bono Pinto para los chicos, el bonito para el agricultor, 120.000 agricultores que le dan $100 de seguro agrícola, $100, eso es lo que le da. Es una manera de darle una pequeña contención, si es que tiene un problema climático, con todo un sistema que es difícil que vos lo vayas a engañar para que te dé los $100 si es que realmente no has tenido el daño climático en tu plantación. Acá muchas veces masivo, ¿viste? No poder, entonces no terminas dándole a nadie o le estás dando a alguien que no tendrías que haberle dado. Bueno, de eso hay mucho para hablar. Ingeniero, hay una montaña de planes sociales en la provincia de Jujuy, es un drama realmente, no solo acá, sino en la Argentina. ¿La gente quiere trabajar? O el hecho de que lo que dicen nadie quiere trabajar es un mito? No, para mí es un mito. Pero usted lo comprueba, digamos. Yo lo compruebo a diario porque estamos justamente con la base de la pirámide de la economía nosotros. Sí. Vos en la medida que sus ingresos que pueda adquirir por una actividad económica, trabajando en una actividad económica, son lo suficiente para justificar su esfuerzo, suficiente. No estamos diciendo que quiere ganar como un ingeniero informático, sino lo suficiente. Hay como rango. Vos vas a querer pagarle a una changa de un albañil menos de 500 pesos o 600 pesos por jornada, no vas a encontrar albañiles. Pagarle 600 para arriba, cada vez vas a encontrar más albañiles. Es decir, cada actividad tiene un rango. No me pongo a gastar más energía, no puedo gastar más y no recibo la contraparte, en este caso de un ingreso, que sea acorde a eso, digamos así. Eso es lo que les pasa. Entonces, ahora, mucha gente tiene que poner mucha energía porque por ahí no tiene las competencias para generarse ese ingreso. Entonces, vos tenés que, el Estado, dar esos cursos, esas formaciones de calidad y con exigencia. Entonces, si vos le decís, te doy el plan, vas a hacer el curso, pero después no pones un profe para cumplir, para llenar la planilla, te va, no, dice, no viene nadie. No, estamos hablando con adultos, Alejandro. Un adulto tiene paradigma, la cabeza llena de cosas, sí, claro. ¿No es cierto? A favor, en contra. Entonces, para que él se quede a aprender algo, tiene que interesarle. Y tiene que aprender haciendo. Es una de las claves. Desde ahí se deduce nuestros procesos formativos, justamente que aplicamos nosotros en la Secretaría. Está muy bien. Y a propósito de estas cuestiones, lo decía al principio del programa, acá lo tiene. Este es el manual, este es el manual del emprendedor jujeño. De turismo rural comunitario. De turismo rural comunitario. Editado entre su secretaría y la Secretaría de Turismo. De turismo, exactamente. El Cuénteme, Ministerio de Producción y el Ministerio. Este es un material que tiene esta calidad. Nosotros teníamos ya los manuales de proceso formativo y de microfinanza, esos manuales. Pero Turismo tuvo la suerte de tener un fondo de la CAF que le financió este diseño, digamos, de alta calidad. Sí. No solamente el contenido, sino también el diseño de este manual. Donde acá se ven los procesos formativos, te dan todas las herramientas para hacer todos los módulos que necesita un grupo de productores o emprendedores de una determinada localidad o lugar de la provincia de Jujuy, donde se juntan para transformarlo a ese lugar como un sitio de interés. Acá se analiza cuál va a ser el valor que va a proponer ese conjunto de emprendedores de ese lugar, artesanos, productores rurales, hospedaje, gastronomía,
textiles, dulce, lo que sea, digamos, la suma de ello se hace comprender y ellos se convencen de que cada uno qué va a aportar a esa construcción de valor y van definiendo el cliente, el turista al que le van a apuntar para brindarles esos servicios. Y acá se lleva desde lo patrimonio, el tema de la identidad, el tema cultural, se analiza cada una de esas cuestiones para poderlo desarrollar en el lugar específicamente, teniendo en cuenta todas las condiciones de flora, fauna, clima, etcétera, etcétera, que hace falta. Y otra cuestión que normalmente muchas veces se hacen manuales o se hacen trabajos, que está la parte como digamos, como linda o blanda de la cosa, que se habla, pero no se traduce en negocio. Este manual no, tiene un capítulo justamente que se llama La semilla del negocio y se aplica la mejor tecnología existente hoy para hacer un plan de negocio. ¿Dónde? Hoy en el mundo, en la Argentina, la tecnología inventó un sistema. Antes habían libros así de planes de negocio. Ahora no, es una sola hojita. Una sola hojita donde están la propuesta de valor, a qué clientes le apuntás, con qué recursos, con qué estructura de costo, con qué cliente, con qué canales. ¿Qué financiamiento? Claro, todo lo que necesita, los ingresos. Ahora, por ejemplo, si yo quiero emprender algo, ¿dónde voy? Y acá, si es de turismo, tenés las dos bocas. Si es de turismo, tenés la boca vía turismo o vía la Secretaría de Economía Popular. O sea que ahí hay gente que está a disposición para receptar a emprendedores. Más aún, hay cantidad de emprendedores en procesos formativos. ¿Cuánto, por ejemplo? Y hoy 250 deben estar en procesos formativos. En Palmasola, en El Fuerte, en Valle Grande, en San Francisco, en Santa Ana, en Caspalá, en Humahuaca, en Guacalera, en Cusicusi, Alfarcito, distintos estadios del proceso formativo. ¿Usted ha visitado? Sí. Y hemos financiado, porque es como que vas escalando. Vos haces el proceso formativo. ¿Y estás satisfecho? No, feliz. ¿Feliz? Sí. Es muy lindo ver los resultados de la gente. Yo el otro día estuve presentando justamente la discusión de la ley que estabas anunciando en Yala, tuvimos en San Pedro, también tuvimos en Palmasola, en El Fuerte, y la gente te manifiesta que el proceso formativo para ellos ha sido un antes y un después, porque tienen otra claridad conceptual de lo que quieren hacer. ¿Qué me decían ahí un grupo de ellos? Y dice, nosotros ahora vamos a tener que formar una cooperativa porque no queremos que la intermediación se nos lleve la ganancia. Entonces es una nueva etapa en los procesos formativos, una etapa de acceso al mercado en mejores condiciones. La gente va comprendiendo, ingeniero, que el Estado no es la salida, es decir, eterna. Va dándose cuenta más rápidamente que la política, que viene dura a la mano, que no va a haber posibilidades de ir al Estado, salvo por eso las colas en la policía, en esos tipos de que seguro siempre vas a tener que tener gente, pero sabe que ya no lo va a resolver el problema por el lado del Estado. Ya los años 90 y la década esta estos primeros 15 años del siglo ya se llenó el Estado, ya... porque no hubo una respuesta a cuando hubo la apertura económica a nivel mundial, la globalización, que se achicaron todas las grandes empresas de Jujuy y no tuvimos respuesta. Entonces pasamos de un estado de 20.000 empleados a 90.000. Entiendo. Ingeniero, hablemos de la ley de Economía Popular. ¿En qué instancia está la norma? Bueno, o el proyecto. Nosotros hicimos un seminario que trajimos personas de muy buen nivel, que la idea era justamente que nos haga reflexionar y nos haga ver cómo fueron las tendencias de estas tres patas de la economía de una sociedad. La economía privada tradicional, el Estado, y la economía popular y solidaria. Entonces, cómo el crecimiento de la economía privada va ganando peso sobre el Estado y le va sacando cosas o deja de pagar cosas, y cómo el Estado se achicó y dejó de tener herramientas para ayudar al desarrollo de la sociedad, y cómo por necesidad se crece la economía popular y solidaria. Entonces, el tema es que nosotros debemos ser capaces de que tenga las herramientas.
como estas, disponible en cada rincón de la provincia, técnicos, gente que lo forme, gente que le financie, sistemas de financiamiento a mano, sistemas de diseño, todo no como una cosa extraordinaria, sino como algo normal, digamos así. Entonces, en ese sentido, el seminario nos hizo ver esas tendencias, y entonces, bueno, en eso el gobernador se comprometió a sacar una ley de economía popular y solidaria. Bueno, nosotros, ahí se hicieron unos talleres, se discutieron algunos aspectos de cuáles serían esos requisitos para ser parte de beneficiario de una ley, qué tendríamos que hacer en materia impositiva o de simplificación. Muchas veces la economía popular no es un problema de no pagar, el problema es la simplificación del trámite. Si yo tengo una ventanilla única y me decís, vos vas a pagar todos los meses tanto, va y paga. Lo que no quiere es perder el tiempo, porque ellos tienen que generarse el ingreso. Claro. No, el Estado no lo entiende a este sector, no lo entiende al sector que trabaja, no lo necesita, digamos así. Entonces ahora sí lo necesita, y este Estado que ha creado algunas herramientas desde la Secretaría de Turismo, de algunas otras áreas, tiene que fortalecer y ir por más a eso. Entonces, hemos hecho un borrador, estamos discutiendo con distintos sectores que han participado en ese seminario. La universidad está teniendo una muy buena participación, Esta semana que viene vamos a volver a dar un repaso de esa, también los sectores de cooperativa, de mutualismo, porque hay muchas herramientas para hacer funcionar el sistema de finanza y de cómo promover sectores. Por ejemplo, que uno tendría que prever en la ley. El sector bovino, alguna vez he dado el ejemplo ese acá. Nosotros hemos cambiado el paradigma ya en unos 300 productores bovinos de los 1.100 que hay en la provincia. Nosotros queremos producir terneros, que vender terneros, no queremos estar produciendo un novillo donde no tengo pastos. Entonces, tengo que producir 50.000 terneros al año. Si yo produzco eso, yo genero 3.500 millones de pesos que dejan de irse de la provincia y quedan en la provincia creando trabajo. Pero para modificar esa cultura no solamente sirvió el proceso formativo, sino tiene que haber otros incentivos. Entonces, más allá del negocio, digamos, de la venta del ternero al mercado, al precio de mercado, como Estado yo le tengo que dar un fondo adicional por kilo de ese ternero para fortalecer, para promocionar más esa cultura nueva de producir de ternero, que con lo cual vamos a reemplazar, sobre todo en el campo de reemplazo de la sustitución de importaciones, digamos así. Ahí hay un campo muy grande con huevo, con la ganadería bovina. Entonces, la ley tiene que cumplir todas esas cosas. Y el otro tema es la educación para esto. Todo lo que son las prácticas profesionalizantes. Esto es miles de lugares donde tienen los chicos. Nosotros tenemos hoy chicos de los IES haciendo seguimientos a emprendedores. Hubiera la alegría, las ganas que le ponen, la creatividad, porque se encuentran realmente con un emprendedor y con los problemas de ese emprendedor. Y entonces es distinto que el aula que analicé. Es el aula y la actividad. Entonces, por lo tanto, ahí te surge toda una creatividad de aprendizaje. Vos aprendés bajo presión. Vos aprendés con las situaciones donde tenés que tomar decisiones. Y eso hace que vas construyendo equipos, digamos así. Entonces, necesitamos el sistema educativo facilitando esta relación, digamos. ¿Esto cuándo prevé usted que va a salir la ley? Y nosotros calculamos que en 2 o 3 semanas estaremos dándole al gobernador y ahí vamos a ver, todavía no pude hablar con él, cuál es la idea, cuándo la quiere presentar, digamos así, a la legislatura. Ingeniero, ¿usted cree que estos modelos de negocios que usted ha descrito con tanta precisión son la única salida, ¿no es cierto? En este mundo que tan complejo. Nosotros, vos tenés, como te decía, después tenés el sector privado, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, hay otros tipos de herramientas que también tienen que estar. Digamos, hoy se anunció lo de la zona franca, que viene la empresa que va a hacer aceite de soja, perfecto.
Son inversiones mucho más importantes, digamos, que aportan sobre todo conocimiento, digamos. Tienes que tener gente que se especialice. Tenés ingeniero en tecnología de alimentos acá en Jujuy, muy bueno, ingenieros informáticos, ingenieros industriales. Entonces, bueno, adquieren tienen una expertise ahí para desarrollarse y poder expandir ese conocimiento. Eso, pero la resolución del tema de trabajo también pasa fuertemente, masivamente por estas otras actividades que son, no digo en la base, pero en la siguiente etapa de la economía, de la pirámide de la economía, que son las que te dan contención y te hacen estructuras territoriales, redes muchas más cerradas que te permiten tener menos desigualdades y poder desarrollarte mejor y resolver los problemas graves sociales que tiene la provincia. Gracias por venir. Gracias a vos. Muy amable. El ingeniero Héctor Rubén Daza con nosotros. Chao.